El título de este sermón se llama ¿Fuiste mudado en otra persona? ¿O fuiste transformado en otra persona? La pregunta es, ¿fuiste transformado en otra persona? Le voy a leer la historia de Saúl antes de ser rey y después de ser ungido por rey. Saúl de la tribu de Benjamín. Lo voy a leer por parte, pero está en 1 Samuel 10, del 1 al 11. 1 Samuel 10, del 1 al 11, pero lo voy a leer por parte. Dice así: tomó entonces Samuel una vasija de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo de Israel? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Pero cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron al collado, la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu del Señor vino sobre él, y con poder profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? El Señor vio de la tribu de Benjamín una persona que estaba buscando un cambio sobrenatural y necesitaba poner un rey sobre su pueblo, pero antes tenía que ser ungido. Entonces el profeta Samuel va para ungirlo a Saúl. Y acá dice que entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y serás transformado en otro hombre. Y al volver la espalda del profeta, dice, Dios le mudó su corazón y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. O sea, vino con poder. Esas son las señales del poder de Dios en una persona. Esto me recuerda hace unos años atrás, cuando entregué mi vida a Dios. Fue algo sobrenatural, porque yo sabía que había habido un cambio sobrenatural en mí. Yo sentí paz, amor, fe, templanza. Todo eso lo recibí en ese mismo día. Algo sobrenatural había pasado cuando entregué mi vida al Señor. Lo cierto es que yo no sabía expresarlo, pero sabía que era Dios. Si vamos a la Escritura, dice que cuando la palabra de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, entonces viene con poder y te transforma. Dice que cuando se dio la vuelta para despedirse del profeta, su corazón fue mudado en otra persona. Toda persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo es transformado en otra persona, es cambiado en otra persona con total seguridad. Es más, lo que lo veía decía, pero este no es el hijo de Cis, está profetizando con los profetas. La gente va a ver algo diferente. La gente va a ver un cambio en tu vida, un cambio sobrenatural en tu vida.
es que uno no lo puede ocultar, lo ve al cambio. Usted va a saber y se va a dar cuenta de que tu corazón se mudó y hay un cambio en tu mente, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu comportamiento, y que algo sobrenatural tomó el control de tu vida y de tus emociones. Ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El otro día me dijo una persona que casualmente hoy no vino, no vamos a decir quién es, pero decía, somos pecadores, pecamos. Y yo le hice entender de que esa manera de pensar es incorrecta, porque es un vocabulario que corre por la sociedad y por el mundo entero, pero es incorrecto. La palabra de Dios no dice eso. Porque una persona puede pensar que uno peca porque no entiende, no conoce, el enemigo le llena sus pensamientos de duda y debilita su mente, o porque realmente vive en pecado y trata de ocultar su falta de santidad con palabras. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Primera de Juan 2, del 1 al 25. Voy a leer solo una parte. Dice, hijitos míos, le digo esto para que no pequen. O sea, para que no pequen. Cuando Dios toca la vida de una persona, no hay que pecar. Nada tenemos que ver nosotros con el pecado, con el diablo. No podemos estar en luz y en tiniebla. No se puede estar a la mitad. O estás en luz o estás en tiniebla. O estás del lado de la justicia o de la injusticia. Dice, hijos míos, yo les digo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que se hizo el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? ¿Cómo podemos detectar o conocer que hemos conocido a Dios? Lo podemos detectar si una persona ha tenido un cambio sobrenatural, si ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Dice la palabra, si obedecemos sus mandamientos. Una persona que no obedece al Señor es una persona que no se ha convertido. En una palabra, juega a ser cristiano, pero no es cristiano. Dice ser cristiano, pero un cristiano tiene que ir acompañado de los pensamientos, un cambio en sus pensamientos, en sus palabras y en su accionar, cuando obedece la palabra del Señor. Si obedecemos sus mandamientos, si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente. Y yo veo a personas que me hablan de que son cristianos, algunos, y veo que me están mintiendo. Veo que miente porque su accionar, su forma de comportarse, su vida, demuestra completamente lo contrario. Miente y no dice la verdad. ¿Se da cuenta? Se puede detectar una persona que ha sido transformada por el Señor Jesucristo por su accionar el día a día. En cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que manda, lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. El que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. El que dice que es cristiano y que ama a Dios tiene que obedecer sus mandamientos. De lo contrario, está jugando a ser cristiano. Sus palabras son palabras vacías. Y esto le intentaba yo decir a esta persona que hoy no vino. Juegan a ser cristianos. Y la verdad no está en él. Y son mentirosos.
En Colosenses 2:13 dice así: y a ustedes que estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de la carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. O sea que en una palabra, cuando una persona se entrega a Jesucristo realmente de corazón, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Nada tenemos que ver con el pecado y el diablo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando venís a Cristo, Dios perdona todos tus pecados. Y para Dios sos una nueva creación, una nueva criatura. Del pecado, la maldición y la muerte, pasaste a la vida, a la bendición y a la vida eterna. Nueva criatura es. Se tiene que ver en el accionar de la persona. Sus pensamientos, la forma de hablar, la forma de comportarse. Ese es un verdadero cristiano. Y esto lo entendía muy bien Saúl. Por eso Dios lo eligió por rey. Acá, por ejemplo, en Santiago 4, del 8 al 9, dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Dios le habla a la gente y le dice: ustedes son pecadores, necesitan ser santificados, necesitan acercarse a mí para que yo los limpie. Limpien sus manos. Y ustedes, los de doble ánimo. Los de doble ánimo son esas personas que vacilan del Señor. Dicen amar a Dios, pero son totalmente lo contrario. Cuando están fuera de su casa son una cosa y adentro son otra. Esta clase de personas son infieles. Esta clase de personas son tibios, son de doble ánimo, todavía no se han convertido. Buscan a Dios porque sabe que el Señor es bueno y misericordioso, pero no se puede fiar uno de estas clases de personas, porque sus caminos son muy fluctuantes. Purificad sus corazones, dice. Ustedes se afligen, se lamentan y lloran, y vuestra risa se va a convertir en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Estas personas que han conocido a Dios, que son de doble ánimo, peor le va en la vida, porque mejor le es saber que no lo hayan conocido que haberlo conocido al Señor. Porque después dicen: ¿por qué me va mal? ¿Por qué soy cristiano y me va mal? Porque soy de doble ánimo. Tus palabras no tienen peso. Hablas una cosa y sos otra. Usted tiene que darse cuenta y tiene que escapar de esta clase de cristianos, porque son una burla al Señor, al Evangelio. Y están manchando el nombre sagrado del Señor. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios te ofrece una vida abundante, tan abundante que aún de lo que pedís es mucho más abundante. Dios es un Dios generoso. Nuestro Padre es un Padre bueno y generoso, y de lo que pedimos mucho más abundante te va a dar si sos fiel. Y dice, termina diciendo: según el poder que actúa en nosotros. Cuando una persona es transformada por el Señor, Dios te prepara un futuro, y de lo que le pidas te va a dar mucho más abundante, pero según el poder que actúa en vos. ¿Y cuál es el poder que actúa en vos? Es la palabra de Dios, la obediencia.
Porque ahí se demuestra tu fe, con la obediencia a la palabra del Señor. Si una persona dice que está con el Señor, pero no obedece a su palabra, no tiene fuerza. Su fe no tiene fuerza. Porque no actúa el poder de Dios. Esa persona lo tiene que hacer con su fuerza. Lo que hace, lo tiene que hacer con su fuerza. Porque no está obrando conforme a la palabra. Su fe es una fe muerta, porque no obra conforme a la palabra. Pero cuando la persona se entrega de todo corazón al Señor, Dios obra a través de nuestra obediencia y hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Cuando te dejas transformar, es evidente que los que te conocen dicen: qué persona bendecida, qué persona más próspera, y quieren acercarse a tu vida. Me pasó con el caso de una persona que vino a la iglesia en una oportunidad tan desesperante, porque era muy alcohólica esta persona, y venía y tomaba, cada vez que entraba venía con la botella de bebida, y lo cierto es que tranquilo él tomaba. Yo le decía: déjenlo que tome tranquilo ahí, el Señor lo va a liberar en algún momento. Y venía y le pegaba unos traguitos, y yo lo abracé, le di unos besos y lo traté con cariño, con amor. La cuestión es que se quedaba horas hablando conmigo, y cada vez que me veía me abrazaba y me decía: cuando yo te veo, veo al Señor. Y estaba tan contento él. No porque estaba tomado, cuando estaba, ¿sabe? Cuando no estaba tomado. Y hablaba y me abrazaba y decía: realmente esto es lo que yo necesito al Señor. El que está tomando vino es vino, ¿no? Y agua. Porque a algunos en la botellita le ponen algo, no sé si se ríe porque te trajeron un whisky o es jugo de manzana. Bien. La cuestión es que estaba contenta la persona. Esto es lo que yo necesito. Y se veía un cambio sobrenatural, se veía la presencia de Dios en su vida, se veía que estaba cambiando. Un día lo voy a visitar a su casa y ya el Señor se lo había llevado. Porque tuvo un cambio radical en su corazón. Necesitaba a Dios en su vida. Después, una paciente de la pastora, 90 años, la fuimos a visitar el otro día y yo le dije: Dios te vino a visitar hoy. Se largó a llorar y a cada rato no quería que nos vayamos. Y nos abrazaba y nos daba besos, contenta la persona. Porque buscó de todo corazón al Señor y decía: cada vez que estoy con ustedes al lado, siento algo sobrenatural, siento un cambio. Y ese es el Espíritu Santo, que lo hace vivir en el cielo más que en la tierra. La palabra del Señor en Proverbios 4:23 dice así: que nosotros tenemos que guardar el corazón más que todas las cosas, porque de él mana la vida. Sí. Nuestro corazón está en lo más sagrado, que es nuestro sentimiento, nuestras emociones, la paz que queremos. Pero lo cierto es que una persona que tiene varias caras, que no es sincera, no ha conocido el amor de Dios, no ha conocido la paz de Dios, no ha conocido la vida. Y uno tiene que volverse a Dios, y la palabra de Dios dice: ustedes vuélvanse a mí, ustedes los de doble ánimo, que yo los conozco, dice el Señor, vuélvanse a mí.
Qué triste encontrarse con esas personas que juegan a ser cristianos, que piensan que al Señor lo van a engañar y que van a sacar un poco más engañando. Mi pregunta es, ¿fuiste transformado en otra persona? Cuando escuchaste la palabra del Señor, ¿fuiste transformado? ¿Te dejaste transformar? Porque si no es así, es por el egoísmo que hay en tu corazón, por vivir tu vida propia, centrado en vos mismo. El orgullo de no reconocer la arrogancia. Esos son factores que le impiden a la persona acercarse a Dios. El egoísmo, el orgullo. Y después dicen que son santos, pero la palabra no dice eso. En Hechos 3:19 dice: arrepentite y convertite. Arrepentite y convertite. Una persona que viene con una necesidad extrema a la iglesia y se arrepiente y llora, pero no deja sus pecados, Dios no puede obrar en ellos. Arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. Y después dicen: ¿por qué si ahora que vengo a la iglesia me va más mal? Fui sanado y ahora estoy más enfermo. Porque realmente los pecados no han sido borrados. En el mundo espiritual los tiene Satanás, el diablo y sus demonios. ¿Me está entendiendo? Porque hay dos padres: nuestro Padre Celestial y el padre de mentira, que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces, vienen a la iglesia y vacilan y juegan con el Señor. Y el diablo lo sabe, y sus pecados no son borrados. Y después le va tan mal, peor que la gente, los inconversos, la gente del mundo. Pero cuando uno se arrepiente, dice que viene la presencia de Dios y te da un refrigerio. ¿Por qué no salen las cosas? Usted dice: ¿por qué si yo soy cristiano, por qué no me salen las cosas? Porque hay un doble ánimo en el corazón. Y estas personas que juegan a ser cristianos están jugando con sus propias vidas y con lo de sus familiares, con sus hijos, con su familia, con sus padres. Y después dicen: ¿por qué le pido al Señor y el Señor no me da? Porque sos un mentiroso, porque la verdad no está en tu vida. Y el Señor les dice esto en Proverbio 1, del 28 al 33. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto han aborrecido la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, diga el que me oyere, habitará confiadamente. Hasta ahí no va. Eso, más. Bueno, yo sé que usted quiere habitar confiadamente. Bueno, vamos a repetirlo todo, a ver. Más el que me oyere. Diga usted: viviré confiadamente. Viviré tranquilo. Y sin temor del mal. ¿Se da cuenta? Hay personas que le piden a Dios todos los días: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto y lo otro? Porque estás queriendo engañar al Señor y no dejas el pecado. Y vienen a la iglesia y quieren engañar a los líderes, al pastor. Pero aquella persona que oye al Señor habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor. Hay uno en España, dos hermanos colombianos que le daba célula
estaban en la selva, como que se quisieron burlar de la palabra del Señor. Después uno se va a otra iglesia y estaba ahí en el coro de otra iglesia, en pecado, jugando con el pecado. La cuestión es que estaba trabajando arriba de un techo, vino un viento fuerte y lo tiró y lo descalabró todo. Y que se estaba muriendo. El hermano me dice, por favor, orá por mi hermano, dice, porque se está muriendo. Y el hermano dijo ahí medio, ya cuando se estaba muriendo, más vale que el Señor me lleve porque voy a seguir vacilando con las cosas del Señor. No sabemos dónde está, porque si no hay un arrepentimiento tampoco, el Señor promete la vida eterna. Miren lo que dice en Hebreos 3, del 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezca tu corazón. Cuando la persona oye la voz de Dios, cuando te predican, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron tus padres y me provocaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Estas personas que provocan a Dios y tientan a Dios con sus acciones de tener en sus bocas la palabra soy cristiano, están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Están tentando y provocando al Señor. Cuando dicen que son cristianos y sus vidas son una mentira. Dicen que siempre andan vagando en su corazón y no conocen a Dios. La pregunta es, ¿te arrepentiste cuando conociste al Señor de todo corazón? ¿Hubo un cambio sobrenatural? ¿O siempre andabas divagando en tu corazón? Si todavía está el Espíritu Santo en estas clases de personas, por la misericordia de Dios, hay que ser consciente de esto. Mateo 3, 11, dice así. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento. Dios primero te bautiza simbólicamente con el agua para que te arrepientas. Pero el que viene detrás de mí, cuyo el calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Uno se arrepiente de los pecados. Viene el Señor a morar en nosotros. Y después viene el bautismo del Espíritu Santo con fuego a la vida de la persona. Los demonios no son inmunes al fuego de Dios. El otro día me quemé un poco, ahí el dedo, con el humo de la pava, donde estaba lastimado, y pegué un grito tremendo. Y digo, por eso estos demonios gritan. Por eso estos demonios gritan. Porque no soportan el fuego del poder de Dios, no son inmunes. Cuando una persona ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y busca de todo corazón al Señor, corren ríos de agua viva dentro de su interior que refrescan su corazón, quita la amargura, la tristeza, el dolor. Está lleno de la presencia de Dios y el fuego del Señor los acompaña también. Y esto entendía muy bien el rey Saúl. Desde el momento que fue ungido con aceite por el profeta,
su corazón se mudó. El poder de Dios reposó sobre él y fue algo sobrenatural y estaba preparado para profetizar con los profetas. Vamos a ponernos de pie. La purificación de nuestras vidas viene desde el interior. La purificación de nuestras vidas viene de una sinceridad completa delante del Señor. No importa que estés luchando todavía con cosas, pero Dios te da la fuerza para dejarlo, si realmente sos sincero a Él. Quiero que cierres tus ojos ahora y vea dentro de tu interior. Porque si sos de doble ánimo, créeme que estás jugando con fuego. Estás tentando a Dios. Estás provocando la ira de Dios. Y más vale no haberlo conocido que haberlo conocido. Del santo mandamiento con el que fuiste llamado. Necesitas purificar tu alma, tu mente, tu espíritu. Con la palabra del Señor. Y con el poder del Espíritu Santo. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, en este momento reconozco mi pecado. Si he pecado contra vos, te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Arranca de mi vida toda obra de pecado. Y santifícame con el poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a no ser fluctuante con tu palabra y a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén.